Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos al canal de Cristian FPV una vez más. En el día de hoy vamos a estar testeando el nuevo producto de DJI, la O4 Air Unit Pro. Así que, let's go. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos al canal de Cristian FPV una vez más. En el día de hoy estamos aquí para analizar dos productazos de DJI que acaba de lanzar, que son las nuevas Air Unit O4 Pro y la O4 Lite. Porque este año DJI ha intentado sorprendernos y ha sacado dos versiones, una enfocada para drones grandes, medianos y pequeños y otra versión Lite enfocada para drones pequeños de 1 a 3S. Así que bueno, en este vídeo, ¿qué vamos a hacer para ahorraros el tema de esperar e ir viendo lo que pasa en el vídeo? Lo que vamos a hacer es muy básico. Voy a enseñaros primero las características o las cosas buenas que tiene la versión Pro, os voy a comentar las cosas buenas que tiene la versión Lite, después vamos a estar comparando las nuevas generaciones de O4 con la generación anterior, que es la O3, y para finalizar el vídeo os voy a dar las conclusiones que he sacado yo después de haber estado probando estas Air Units durante varias semanas. Así que nada, prepararos porque se viene una review intensa del nuevo sistema O4 Pro de DJI y ya está, empezamos. Empezando por la O4 Pro, que es esta versión que tenemos aquí, que es la estándar. Empezamos con una mejora en el sensor y en la resolución. ¿En qué tenemos en el sensor? Tenemos un sensor más grande, así que tendremos un mayor rango dinámico, una mejor calidad de imagen. Es el mismo sensor que equipa el Avatar 2 y la Action 4. Es un sensor de 1:1,3 pulgadas con un campo de visión de 155 grados y una óptica de 2,8 de abertura. Tenemos una resolución máxima de 4K 60 FPS en 4 tercios con y sin estabilización, y después tenemos la opción de grabar en 4K 120 FPS con y sin estabilización si tiramos en 16/9. Todo esto podemos utilizar lo de siempre, el perfil D-Log M, que es un perfil de color plano por si queremos tocar después el color, y aparte de esto tenemos una tasa de bitrate de 130 megabits por segundo que está muy pero que muy bien. Por cierto, pequeño update que creo que me he olvidado algo, creo que no os he comentado, que esta Air Unit O4 Pro utiliza los mismos filtros ND, ¿vale?, que el Avatar 2, así que si queréis compraros la O4 Pro tendréis que comprar los filtros del Avatar 2, ¿vale? Recordad, Avatar 2, ahí lo tenéis. En cuanto a capacidad de memoria interna, tenemos un downgrade de la versión anterior, de la O3. En la versión anterior creo que teníamos unos 20 GB de memoria interna y en este caso pasamos de 20 a 4, pero tenemos la posibilidad de expandir esa memoria interna con una ranura de micro SD. En el apartado de estabilización tenemos la estabilización interna de DJI, que es la Rocksteady 3.0 si no me equivoco, y también tenemos la posibilidad de utilizar los metadatos que graba dentro de la Air Unit para estabilizarse con programas externos como por ejemplo Giroflow, siempre y cuando grabemos en 4 tercios y con la modalidad de óptica de gran angular. Si nos vamos al apartado de la latencia, tenemos una mejora en cuanto a latencia respecto a las unidades anteriores, ya que tenemos una latencia de 15 a 30 milisegundos, que está muy bien, y esto va a depender de la resolución que elijamos de salida y también depende de las gafas que utilicemos en este setup. En cuanto a rango, tenemos también una mejora de rango, ya que pasamos de 10 kilómetros a 15 kilómetros de autonomía en modo FCC, aunque no creo que lleguéis nunca a hacer 15 kilómetros, porque yo no he llegado en toda mi vida profesional y no creo que llegue nunca más, pero bueno, son 15 kilómetros por si queréis utilizarlo en
modo FCC. En cuanto al voltaje de entrada que admite esta AirUnit O4, va de 3 a 6S, así que podemos conectarlo en la mayoría de drones sin ningún tipo de problema. Y para terminar con las características de esta O4 Pro, está el tema de la retrocompatibilidad. ¿Con qué va a ser compatible esta AirUnit O4 Pro? Pues básicamente va a ser compatible con toda la generación de gafas, menos la versión V1 y V2, que son las primeras gafas que sacó DJI, al igual que con el mando. Así que, resumiendo, vamos a poder utilizarlo con las gafas Google 2, las Google 2 Integra, las Google 3, las Google N3, y en cuanto a emisoras podemos utilizar el controller de DJI, la versión 2 y la versión 3. Ahora le toca el turno a la versión Lite de la O4. Entonces, empezando con el tema de la resolución y del tema del sensor. En este caso tenemos un sensor más pequeño, tenemos un sensor de 1/2 pulgadas con un campo de visión de 117 grados, 6 y una óptica de 2,8 de abertura. Así que, como podéis ver, al ser una cosa más pequeña, porque es un setup que es muy ligero, que os comentaré después, pues claro, el sensor que han puesto es muy pequeño. Después, tema de resoluciones. Tenemos resoluciones muy parecidas a lo que trae la versión O4 normal. Lo único que no tendremos la posibilidad de utilizar el D-Log M, vamos a tener que tirar con color normal. Después también el tema del bitrate se ve reducido, pasamos de 130 a 100. Y el tema de las resoluciones, podremos grabar de 4K 60 a 4 tercios, 4K 120 a 16 novenos, pero todas las resoluciones intermedias, que vendrían a ser el 2,7K, toda su gama de FPS, pues no la podremos utilizar. Pasando por el punto del storage, ¿vale? A diferencia de la versión normal, aquí han hecho unas cosas bastante raras, pero la AirUnit O4 Pro, que es la versión top, digamos, tiene una reducción de storage, pasamos de 20 que tenía la O3 a pues 4, creo que son internamente, y con la posibilidad de expandir esa memoria interna con una micro SD, pero en el caso de la versión Lite eso no pasa, tenemos 20 GB o 23 GB internos, pero no tenemos la posibilidad de utilizar tarjetas micro SD. En el apartado de estabilización tenemos exactamente lo mismo que en la versión O4 Pro, tenemos la posibilidad de estabilizar los vídeos con el sistema interno de DJI, que es el Rocksteady 3.0, y después también tenemos la posibilidad de estabilizar los vídeos utilizando los metadatos que trae la AirUnit para poder estabilizarlo pues con programas externos como por ejemplo el Giroflow. Con el apartado de la latencia estamos exactamente igual que con la versión O4 Pro, tenemos la misma latencia, va de 15 a 30 milisegundos dependiendo del setup de gafas que utilicemos. Las más óptimas, las que te dan la mejor latencia, son las Google 3 en modo Racing, que es un modo de baja latencia que han sacado para esta versión Lite y para la versión Pro, para toda aquella gente que quiera hacer carreras con estos drones FPV utilizando la versión O4 de la AirUnit. En cuanto al tema del rango, a la distancia que podemos hacer con estas versiones Lite de la O4, tenemos una reducción respecto a la versión Pro, ya que pasamos de 15 kilómetros a unos 10 kilómetros. No creo que os importe a nadie, pero bueno, si a alguien le está preocupando este tema, tenemos una reducción a 10 kilómetros en modo FCC. En cuanto al apartado de alimentación, estas AirUnit Lite se alimentan de 1 a 3S, empezando con un voltaje de 3,7 hasta un voltaje de 13,7, así que estas AirUnits, como podéis ver, están enfocadas 100% a montarse en drones pequeños rollo Cinewhoops. Y para terminar con las características está el tema de la compatibilidad, y es exactamente igual que la versión O4 Pro. Va a ser compatible con las Google 2, Google 2 Integra, Google 3, Google N3 y con el mando de DJI versión 2 y versión 3. Dicho esto, vamos a empezar con la comparativa entre la O4 Pro y la versión anterior, que es la AirUnit O3, para que veáis la diferencia que hay entre dimensiones de los productos en sí, de calidades, de rangos, de todo, ¿sabes? Para que veáis un poco si vale la pena pasar de esta generación, de esta generación a esta generación. Empezamos por el tema de los tamaños que tienen las AirUnits y las cámaras, ¿vale? O sea, el transmisor de vídeo y la cámara en sí. En este caso ha habido un aumento de lo que vendría a ser el VTX de DJI, de la versión O3 a la versión O4. En la versión O3 teníamos un 32,5 por 30,5 por 14,5 de alto, ¿vale? Y en la versión de la O4 Pro ha habido un ligero aumento tanto de horizontal como en vertical, ¿vale? Hemos perdido altura en el eje vertical y hemos aumentado en el horizontal, ¿vale? Pasamos de 32,5 a 33,5 por 33,5 por 13, ¿vale? Así que es más ancho pero menos alto. En cuanto a la cámara, yo creo que ahí sí que ha habido una mejora, ha habido un aumento de tamaño bastante heavy, porque la O3, cuando hubo el cambio de generación, la gente ya flipó porque venía de cámaras muy pequeñas y DJI apareció, le montó un mamotreto de cámara en la versión O3, pues tranquilos, no os preocupéis porque la versión O4 aún
es más mamotreto, ¿vale? O sea, es un pedazo de cámara gigantesco. Es verdad que si queremos que la calidad de la imagen pues aumente, cada vez el tema de los sensores serán más grandes y las cámaras tendrán que ser más grandes. En este caso no me acuerdo cuáles son las dimensiones, pero Joan nos va a decir aquí. Por favor, Joan. La de la O3 era 21.2 por 20 por 19,5 y la O4 pasa a ser 25,55 por 20 por 23,30. Efectivamente, así que lo que vendría a ser, ¿vale? Para que os hagáis la idea, lo que vendría a ser desde la parte trasera de la cámara hasta la parte de la óptica, esto es lo que ha aumentado, que ha pasado de 20 o de 21 hasta 25 y pico. Después, la parte de ancho, ¿vale? Es exactamente igual, es 20, ¿vale? Lo que vendría a ser de tornillos a tornillos, igual que la O3. Y después de alto ha aumentado, si no me equivoco. Sí, de 19,5 a 23,3. Efectivamente. Entonces, ¿qué problemas le veo a esto? Pues un problema bastante básico, que es el tema de la montura, porque muchos frames ya estaban pensados para cámaras analógicas y cuando le montas la O3 ya era complicado y tenías que hacer pues impresiones 3D, pues con la O4 va a ser un poco más complicado, vamos a tener que adaptar. Y no solo por eso, sino que en las versiones anteriores de la O3 y de otras cámaras FPV, el tornillo de montura, ¿vale? El original estaba montado en el centro de la cámara, tenía uno o dos para poder pivotar y poder fijar esa cámara en el frame. Pero en este caso, la O4, no sé los ingenieros de DJI por qué lo han hecho, tendrán alguna razón, seguro, no creo que lo hayan hecho por putear, pero los tornillos se los han puesto en la parte superior y inferior, no sé si lo veréis bien aquí. Esto no enfocará, ¿no? La verdad es que lo han puesto arriba y abajo y yo para instalarlo en mis drones ha sido bastante complejo porque la cámara es muy grande, los tornillos están situados en los extremos, así que creo que este es uno de los únicos contras que le puedo encontrar al sistema de la O4 Pro. Pasando al tema de la resolución. En cuanto a resoluciones tenemos exactamente lo mismo que teníamos en la versión de la O3, pero hay una clara diferencia que es respecto al tema del sensor. Como os he dicho antes, el sensor de la O4 es mejor que el de la O3 porque es más grande, así que tendremos una mejora en cuanto a resolución, bueno, en cuanto a rango dinámico y después también en funcionamiento en baja luz. Esta O4 Pro se va a ver mucho mejor en baja luz que la O3. Si hablamos del tema de la latencia, tenemos una mejora respecto a la versión anterior, a la O3. La O3 tenía una latencia de unos 30 milisegundos y la O4, si la ponemos en modo Racing, que es el nuevo modo que ha sacado DJI, va a bajar la latencia a 15 milisegundos y después en modos estándar nos estaríamos moviendo sobre unos 20 milisegundos, que ya es mucho mejor que la versión O3. Pasamos al apartado del storage. En cuanto a storage, la clara vencedora yo creo que sería la versión O3, básicamente porque nos traía un storage interno de 20 GB que nos permitía pues, salir de casa sin tarjeta de memoria y poder grabar varios clips, y al mismo tiempo tenía la opción de utilizar una ranura de microSD para poder expandir esa memoria interna. En el caso de la versión O4 Pro, que es la que vamos a utilizar todos, la memoria interna se reduce bastante, pasamos de 20 GB a 4 GB de memoria interna, pero seguimos teniendo la posibilidad de poner una microSD para expandir esa memoria interna. Eso sí, la versión Lite de la O4 es como un mix entre la O3 y la O4, es como si hubiesen tenido un hijo estos dos, ya que tenemos una memoria interna de 23 GB, pero no tenemos la posibilidad de expandir esa memoria con una microSD. Hablando del tema del peso de las Air Units, lo que vendría a ser la cámara, el transmisor y la antena, si hablamos de la versión O3 tenemos un peso de 36,4 gramos. Si nos vamos después al peso que nos saca la O4 Pro, que es la versión que utilizaremos la mayoría de gente, tenemos un peso de 34 gramos y después ya si nos vamos a la versión Lite, porque somos unos locos del peso, la verdad es que esto es bastante increíble porque la cámara, el transmisor y la antena tienen un peso de 9,2 gramos, así que toda aquella gente que quiera montar un Cinewhoop, un TinyWhoop para volar en casa y quiera algo súper ligero, va a poder montarle la O4 Lite con solo 9,2 gramos de peso. Y ya casi para terminar vamos a hablar de lo que vendría a ser los canales, las bandas que utilizan estos dos sistemas, ya que tenemos aquí la O3 con distintas bandas que eran la 40 MHz, teníamos la 20 MHz y teníamos la de 10 MHz, y en el caso de la O4 pasamos a una banda más, tenemos la de 10, tenemos la de 20 y tenemos la de 40 y la de 60, así que si queréis volar solos, tenéis a alguien que os está fastidiando por ahí y queréis que no vuele, le metéis la de 60 a todo de poder, a FCC, a lo que dé el dron, y veréis que esa persona no vuela porque estaremos invadiendo todas las bandas que habrán en ese momento en el rango de 5,8. Creo que estas bandas van de 5100
MHz hasta 5800 MHz. Ah, y por cierto, que me olvidaba, siempre me olvido de lo último, que es el tema del precio. Este precio es estimado, la verdad es que he hablado con DJI y no me han dicho un precio exacto, pero viendo cómo está el mercado, veo que las O3 están en un precio ahora mismo desde unos 199 euros, vamos, unos 200 euros, así que supongo que habrán bajado el precio para que las nuevas O4 tengan el precio que tenían anteriormente las O3, que son unos 250 euros. Y en el caso de la versión Lite creo que va a ser mucho más barata que lo que vendría a ser la versión O4 Pro, y creo que va a andar sobre los 150, pero esto ya os lo confirmaré pues cuando salgan los precios y durante el lanzamiento de este vídeo que estáis viendo ahora mismo. Así que bueno chicos, hasta aquí ha llegado el vídeo. Yo creo que la nueva generación de AirUnit O4 Pro, estoy cansado de decir AirUnit O4 Pro, de enseñar las cajitas, ya no sé cuál tengo en la mano, pero bueno, básicamente creo que es una evolución bastante buena, no es la revolución, no es algo increíble, es simplemente una evolución de la versión anterior, que sería la O3, y bueno, creo que está muy bien, tenemos mejor calidad, creo que el mercado cada vez está tendiendo más a que dejemos de utilizar cámaras de acción en nuestros drones, que utilicemos la misma cámara que utilizamos para ver, para grabar, que yo creo que es lo más óptimo, porque tenemos setups más ligeros, tenemos menos cosas que romper, y la verdad es que ya que pagamos una pasta por estas AirUnits, si podemos grabar ya en buena calidad es increíble, porque esta generación de O4 os recuerdo que tiene la misma calidad que el Avatar y la misma calidad que la DJI Action 4, que la verdad es que está bastante bien, así que tengo unas ganas que ya llegue la quinta generación de AirUnits, a que tenga la misma calidad que tiene la Action 5 Pro, que sinceramente es una cámara increíble. Así que bueno, dicho esto, ven Joan, por favor, que tengo aquí a Joan de ayudante, que me estaba haciendo un poco de teleprompter. A ver. Quiero que me des un poco la opinión. Tú no lo has probado, ¿vale? Sinceramente. Yo no lo he probado aún. Pero así a simple vista, con lo que has escuchado, ¿qué te parece? A ver, me parece, primero los contras, que la cámara pues es más grande, Sí. Y la verdad es que para el montaje pues veo un posible problema, Sí. pero a nivel de prestaciones, ostras, la verdad es que creo que sorprenderá la calidad. Habrá que probarla. Sobre el tema que estaba comentando de que van a desaparecer las cámaras de acción que montaremos encima de nuestros drones, ¿qué piensas? Teniendo en cuenta que hay la versión Lite, lo veo una opción muy buena para los Tiny Whoops, Cine Whoops, o incluso para la gente que quiere estar dentro de los 250 gramos o por debajo de esto, porque sí que es una calidad superior a lo que teníamos de la O3 y nos va a dar la posibilidad de dejar de hacer GoPros naked o ese estilo de cosas. Entonces por ahí lo veo muy bien. No, al final se van a reducir bastante los costes y no tenemos que gastarnos 300 euros en lo que vendría a ser una cámara de acción normal y después esto. Y después lo que estamos comentando, que si me dais un momento, ¿puedes hacerme un favor, Joan? ¿Puedes irme a la mochila esa, pillarme el Avatar y el Cinewhoop que hay en el de al lado? Tengo aquí el Joan de esclavito y eso no puede ser. Tenemos aquí el Joan de vuelta. Entonces, lo que os comentaba y lo que decía Joan también es que ahora tendremos la posibilidad de tener un Avatar, pero súper ligero. O sea, esto es un Pavo 20 Pro con una O4 montada. Y esto para hacer streamings, para hacer filmación en interiores, donde no queramos cargar pues con algo pesado, donde tengamos que pasar por sitios muy estrechos, esto va a ser la bomba, o sea, esto va a ser increíble. Comparado con un Avatar, que quieras o no, para la gente que quizás no tiene nada, o sea, no tiene idea del mundo del FPV, sí que es verdad que no se va a complicar a montarse un setup así, pero para toda aquella gente que quiera montarse un dron, que quiera algo ligero, por debajo de los 250 gramos, creo que este está por debajo de los 200 gramos con la AirUnit O4, va a ser revolucionario. Así que bueno chicos, muchas gracias por haberos tragado este rollazo, o si os interesa, pues espero que os haya sido interesante. Dejadme en los comentarios todas las preguntas, todas las cosas que queráis saber sobre la nueva generación de O4 y creo que ya está, ¿no? Ahora me lo dejas probar, ¿no? Ahora te lo dejo probar. ¿Vamos? Venga, va. Vamos.